Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que empezar por una noticia muy interesante. Tenemos que dar comienzo con respecto a Lewis Hamilton. ¿Qué es lo que ha pasado con Hamilton que habréis podido ver? Es uno de los temas que habréis podido ver tanto en el titular como en la miniatura del vídeo. Bueno, es bastante interesante porque Lewis Hamilton podría seguir los pasos de Fernando Alonso en sentido a tomarse un año sabático antes de por sí retirarse de la Fórmula 1. Ya Hamilton, bueno, esto además tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, Hamilton tiene 39 años a día de hoy y en su día dijo que era impensable para él estar compitiendo a los 40, pero es que no los quería ni rozar. Sí que es verdad que quizá cuando esto lo comentó veía muy factible el objetivo del octavo título y en ese momento quizá hubiera optado por retirarse. Hoy en día sigue aquí, sigue con motivación, tiene 2 años por delante todavía contrato, tanto 2024 como 2025, y veremos qué es lo que ocurre con ese nuevo reglamento. Pero lo que comenta Lewis Hamilton en estas palabras y sobre tomarse un año sabático, lo primero que deja claro es que el objetivo final, el punto final, por así decirlo, no va a ser el octavo título, es decir, no va a quedarse aquí 20 años más si no ha logrado ese octavo, si se tiene que retirar antes lo hará, y en ese punto piensa que quizá lo mejor para él incluso sería no retirarse de golpe, no hacer una retirada, me voy, no vuelvo y adiós muy buenas, sino que tomarse un año sabático del estilo de lo que, como digo, hizo Fernando Alonso. Alonso se retiró, aunque él siempre dijo que era un hasta luego, no un adiós, y al final acabó regresando porque encontró de nuevo esa motivación por seguir compitiendo. Dice Hamilton que quizá eso es lo que él tiene que hacer en este periodo de su carrera. No decir hasta luego, no decir adiós, sino decir hasta luego, tomarse ese año sabático y ver si tiene la motivación por volver o no. Si no la tiene, ese sería el momento de retirarse, independientemente de, como os digo, si ha logrado ese octavo título o no. Eso es lo que comenta el 7 veces campeón del mundo. Yo en este sentido hemos hablado mucho de la retirada de Hamilton en algunas ocasiones, porque es uno de los temas, al igual que de Alonso, pues por supuesto en estos dos pilotos que más se habla, son los dos pilotos con más edad de la parrilla, y yo siempre os he dicho lo mismo de Hamilton. Y esto, fíjate que yo en 2021, en final de 2021, ese invierno, comienzos de 2022, cuando Hamilton desapareció y se hablaba aún más de esa retirada, yo seguía diciendo que en aquel momento yo lo veía muy complicado. Porque hoy en día Hamilton sigue siendo de los 3 mejores pilotos de la parrilla, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, y puede conseguir ese octavo. Si Hamilton, por mucho que diga que no es el punto final, si logra el octavo se va. Ahí tampoco tengo ninguna duda. Y hoy en día va a seguir intentándolo hasta que consiga ese octavo. Eso yo no me cabe duda. Si ya, ¿cuándo se retirará? El punto en el que o no se vea competitivo, por supuesto, y diga, pues mira, para seguir aquí no voy a seguir compitiendo, no es el caso hoy en día, o se vea sin posibilidades para conseguir ese octavo título. A Mercedes no le salgan las cosas, no le ofrezcan un contrato en el sitio para pelear por ese título, y acabe diciendo, bueno, pues no se ha conseguido, hasta aquí. No es el objetivo que le va a reconcomer la conciencia si no lo consigue, pero sí que creo que es algo que va a marcar si consigue o no quedarse al final en Fórmula 1, por mucho que él diga esas palabras. Pero sus palabras textuales las ha dado al medio neerlandés Formule.1 y dice: nunca dije que un octavo título sería el punto final. Lo que siga pilotar en Fórmula 1 no lo sé. No siento necesariamente en mí el deseo de seguir activo en Fórmula 1 durante mucho tiempo, pero como he dicho antes, nunca digas nunca. No puedo imaginarme dejar de pilotar y seguir en el box de alguna parte. Eso también nos lo deja bastante claro, que su estancia en Fórmula 1 es de piloto, por lo menos por ahora no se lo imagina de otra forma. Dice, de hecho, probablemente entonces pensaría, podría añadir otro año, entonces todavía puedo competir. Así que probablemente sería mejor tomarme un año sabático y luego ver si quiero volver. Sobre
Sobre el hecho de volver, también se le ha consultado si se vería con capacidades, ¿no?, de esa posibilidad de volver, y ha puesto que hay varios ejemplos en la historia de pilotos que han vuelto y encima han rendido bien. Sus palabras son las siguientes: Fernando volvió, Michael Schumacher también lo he visto con deportistas en otros deportes y he hablado con algunos sobre ello. Me han dicho, pierdes algo que has hecho toda tu vida y de repente se ha ido. Puedes empezar a echarlo de menos y me imagino que es un agujero increíble en el que caes. Esto es importante, que esto siempre se comenta cuando dejas un deporte. Vamos a ver. En el caso de Vettel, por ejemplo, ¿no? Vettel se marchaba para estar más tiempo con su familia y demás. Las 2 primeros meses, pues obviamente, y ya me estoy yendo muy largo, pues obviamente, pero al final todo continúa, al final la vida más o menos ya estaba acostumbrada a que tú tienes que estarte medio año viajando por el mundo para correr, tu familia estaba acostumbrada y vuelves a esa estancia, lo único que tú no estás viajando por el mundo, entonces luego lo acabas echando de menos y le ocurre siempre, y es por eso por lo que Hamilton en ese sentido dice que quizá sería bueno tomarse ese año sabático. Esas son las palabras que dice el 7 veces campeón del mundo. Veremos cuando decide poner fin a su carrera deportiva. Además de todo esto, simplemente añadiros por parte de Mercedes, también ha hablado James Allison, director deportivo del equipo Mercedes, y lo ha hablado a Motorsport, las palabras que os vamos a contar, que ya sabemos que estamos en la recta final de los monoplazas, no nos vamos a detener demasiado con Mercedes porque lo vamos a hablar ahora sobre todo con otros equipos, pero en el caso de Mercedes, pues por supuesto están ultimando esos detalles para el W15 y a James Allison se le ha preguntado sobre el cambio de concepto, en sentido de si siente James Allison o teme sobre todo que al cambiar este concepto, para empezar, vayan pasos por detrás de Red Bull por adquirir ese concepto y luego que llegue un punto en el que no puedas hacer cosas diferentes si o estás al mismo nivel que Red Bull o vas a estar por detrás, porque al todos adquirir ese mismo concepto le preguntan sobre eso, si tienes ese pensamiento de que quizá no hay algo que puedas hacer diferente al resto y te ves perjudicado. Sobre esto lo que dice es que no, que realmente hay muchas cosas que van a cambiar, hay muchas cosas que además se va a abrir posibilidades, muchos caminos diferentes, pese a que el nuevo concepto que van a adquirir es el que está adquiriendo toda la parrilla. Es el que hizo Red Bull, por supuesto Visa Cash App RB pues lo van a tener el próximo año, pero Aston Martin ya se cambió hacia él, McLaren también, Ferrari lo cambia este año al igual que lo hace Mercedes, y al final todos los equipos van a acabar yendo hacia ese concepto. Pero lo que dice es que no, que hay después diferentes vías y muchas cosas por hacer. Las palabras que dice James Allison son las siguientes: creo que la mayoría de la gente va a tirar por una vía similar, pero eso no significa que no haya espacio para la innovación. Estos coches, y no es ningún secreto, corren muy cerca del suelo y ahí es donde obtienen todo su mejor rendimiento. Pero también está el suelo, así que se trata de averiguar cómo puedes colocar el coche de forma fiable, precisa e informada de un punto por encima del suelo que sepas que te permitirá sobrevivir desde el punto de vista de la legalidad de los derrapes, pero que también te proporcionará toda la carga aerodinámica que un coche es capaz de ofrecer. Todavía hay mucha acción. Así que bueno, esa es la explicación que da James Allison. Vamos a pasar de tema y aquí sí que nos vamos a detener un poco más, siguiendo hablando sobre ese desarrollo de los monoplazas. Afrontamos la recta final con estos nuevos monoplazas, afrontamos ya los últimos días hasta tener ya los test de pretemporada, quedan menos de un mes para esos test de pretemporada y poco más de un mes para las primeras sesiones de entrenamientos libres oficiales de la próxima temporada. Están ultimando los equipos los detalles y un equipo que por supuesto también lo está haciendo es el equipo Aston Martin. Sobre todo esto, sobre este momento en el que están ahora mismo final con este desarrollo de la MR24 previo a la temporada, ha hablado Fernando Alonso, el piloto de Aston Martin, que sobre todo ya sabemos lo que se habla, lo que se comenta, los rumores que hay, los datos que están transmitiendo y las sensaciones que están contando del equipo Aston Martin. Todo eso os lo hemos dicho y ahora a Alonso directamente se le pregunta sobre el desarrollo del propio monoplaza, sobre si hay una receta para poder desarrollar el coche, sobre si saben qué tienen que hacer para solucionar los problemas que tuvieron el año pasado, que ya os hemos traído también declaraciones de que sí que los han solucionado, pero que si saben exactamente qué ruta seguir para solucionar esos problemas y acabar consiguiendo un coche más veloz o no. Y lo que dice Fernando Alonso es que no hay ninguna receta mágica para desarrollar el coche. Simplemente es trabajo, 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 el trabajo que ya ha hecho el equipo Aston Martin y sobre lo cual también lo alaba incluso Fernando Alonso. Pero que esa receta mágica, por así decirlo, no existe, y además llega incluso a decir que el punto de partida era mejor de lo que él incluso pensaba.
Recordemos que las sensaciones que transmite Fernando después de haber probado el coche en el simulador han sido muy positivas, se ha mostrado muy contento e incluso dijo que 2024 será mejor que lo fue 2023. Veremos si todo esto se cumple, queda menos de un mes para salir de dudas, esas son las palabras del asturiano, que textualmente lo que nos ha llegado a comentar es lo siguiente: el punto de partida es un poco mejor de lo que pensaba, como estábamos diciendo, pero ahora empieza la verdadera dificultad, dice el asturiano. Creo que es el primer paso, no diré que es fácil ser competitivo, pero creo que con tantos ejemplos, como Alpine el año pasado, lo importante es estar a veces incluso entre los 5 primeros o algo así, cuando algunos de fines de semana estaban en un lugar feliz. Se refiere a todo esto que el primer paso es ser competitivos, que incluso en un fin de semana suelto Alpine podía estar entre los 5 primeros, Alpine hizo 2 podios el año pasado, Alfa Tauri lo han hecho bien, recordemos México, la buena carrera, la buena clasificación que hace Daniel Ricciardo, pero que lo importante es sobre todo ser consistentes a lo largo del año. Sigue diciendo, vemos a Alfa Tauri, que bueno, no se ha enterado del cambio de nombre, a ver, es normal, se me olvida Alfa Tauri, sigo diciendo Alfa Tauri y lo seguiré diciendo todo el año probablemente, pero bueno, dice, vemos a Alfa Tauri, lo mucho que han mejorado durante esta temporada, así que digamos que ese primer paso, convertirse en un aspirante al top 10, es la parte más fácil. Por eso es por lo que dice que ahora es la parte complicada. Ahora viene el periodo complicado para Aston Martin. Creo que los próximos 2 o 3 años es lo importante para encontrar ese extra, para crear algo que nadie tiene en este momento, para ser creativo, para ser innovador, y creo que es tal vez el mayor interrogante que tenemos que afrontar. Y creo que nadie tiene la respuesta. Al final sobre esto, como digo, pues simplemente hay que trabajar, hay que seguir desarrollando, hay que seguir fallando también. Por eso este 2023, ya a principios de año, se hablaba, lo comentábamos aquí en el canal, que era un año de aprendizaje para el equipo Aston Martin, porque lo dijo Alonso incluso después de la segunda carrera, fue después de Arabia Saudí que llevaba 2 podios y ya él dijo que era un año de aprendizaje. Lo único que hubo gente que pensó, pero ¿cómo va a ser un año de aprendizaje? Bueno, pues obviamente ha tenido que ser un año de aprendizaje y ha sido mejor año de aprendizaje posiblemente de lo que incluso en ese momento se podrían pensar. ¿Por qué? Porque han fallado. Quiero decir, aprendes mucho del éxito y aprendes mucho de que si Aston Martin hubiera mejorado tanto, hubieran aprendido mucho. Pero aprendes más de un Gran Premio de Mónaco, por ejemplo, donde pierdes la carrera por no hacer una buena elección al cambiar de gomas y poner esos medios en lugar de los intermedios, que de un Gran Premio de Bahrein, que logra el podio Alonso en esa primera carrera. Aprendes más de un Gran Premio de México, donde no puntuaron ninguno de los 2 pilotos, que de un Gran Premio de Brasil. Entonces, por eso es lo que digo de que ya de por sí es un año de aprendizaje, de haber sabido estar en esas posiciones constantemente, pelear por el podio, pero ha sido aún más año de aprendizaje porque es que encima también se les ha juntado con fracaso, que obviamente no es lo que quieres, que tengas fracaso, ¿no? Pero ese fracaso te llega a aprender. Y Aston Martin ha mejorado mucho en ese sentido, tal y como nos han contado, por lo menos desde el equipo. Que también, acerca de todo esto, bueno, Fernando Alonso, por supuesto, no solo habla del desarrollo de la MR24, no solo es importante el desarrollo del coche, también es importante si el piloto puede aportar algo más, que sabemos que Fernando es el piloto posiblemente que más ha aportado en la pasada temporada. Fue el piloto, sin lugar a dudas, que consiguió llevar su coche hasta el extremo constantemente, incluso en carreras, ya no digamos carreras en las que se llegó al podio, recordemos carreras como por ejemplo Italia, con un coche que Stroll quedó último en clasificación y Alonso colándose en Q3 y acabando en puntos con un coche que no iba en recta. Entonces, no solo es importante el desarrollo del coche, sino que también es importante, por supuesto, el propio desarrollo del piloto. Y eso mismo es lo que nos comenta Fernando Alonso. Esto en un vídeo publicado por el propio equipo Aston Martin habla al respecto sobre la próxima temporada, habla sobre este periodo que dice que incluso es el momento en el que siente mariposas en el estómago por ver cómo al final acaba funcionando todo este trabajo que han estado haciendo estos últimos meses, pero sobre todo y en forma personal, lo que dice es que Alonso sigue buscando cómo ser más rápido detrás del volante. Sigue trabajando en eso después de tantísima experiencia que tiene en Fórmula 1 y es en lo que está ahora mismo en este periodo, porque al final él ya con el coche en sí, con el AMR24, con ese desarrollo, no puede hacer mucho más allá que transmitir sus sensaciones del simulador. Por eso mismo lo que dice es que él trabaja en conseguir él incluso
poder aportar un poco más y ser más rápido aún detrás del volante. Las palabras que dice textualmente el piloto asturiano son las siguientes: es una sensación única en este momento del año, con las primeras semanas de enero, y no es nada diferente a las otras campañas. Continúas teniendo esas mariposas, que eso es lo que siempre se habla de Fernando, del hecho de que es impresionante que sigue estando cual rookie, o sea, sigue emocionándose como si fuera el primer día de colegio, por así decirlo. Eso le sigue pasando y finaliza diciendo: siempre pienso en formas de ser más rápido detrás del volante y en cómo mejorar como piloto. Miras las repeticiones en algunas carreras con diferentes trazadas o estrategias de todos los equipos y pilotos. Así que ahí vemos ese trabajo que realiza el piloto asturiano. Vamos a pasar al siguiente de los temas y hay preocupación en Alpine. Os estamos hablando mucho de la preocupación que hay en Alpine, sobre todo porque es que esto lo transmitió Esteban Ocon, de que el coche no será muy rápido. Es más, os trajimos también palabras del director técnico Matt Harman hablando públicamente de que sobre todo están centrados en 2026, no tanto en estos 2 próximos años porque no se ven con posibilidades. Pero es que surge una preocupación más, porque tal y como informa Motorsport Italia, en el día de hoy Alpine iba a pasar su segundo crash test y no lo han pasado. Iban a intentar pasarlo porque ya tuvieron la primera prueba. Recordemos que hace ya 3-4 semanas se hablaron de esos crash test y todos los pasaron teóricamente, menos Red Bull y Alpine. Son los dos únicos equipos que se reportó que no lo habían pasado. Red Bull ya lo pasó, ya consiguió pasar ese crash test, pero Alpine en esta segunda vez que lo intentan han vuelto a fallar. Y si bien os decíamos hace un mes prácticamente cuando fueron los crash test estos que os comentábamos, os decíamos que no es preocupante, quedaban 2 meses para que diera comienzo la temporada y fallar en el crash test simplemente significa que tienes que reforzar para que no haya tantos daños en la célula de habitabilidad, pero no es preocupante, no es que haya ningún problema. Ahora en Alpine, en Enston sí se están preocupando, que no es un problema, ya os lo digo de adelante, quiero decir, no es que el coche, no es que por fallar el crash test el coche vaya a ser peor o mejor o cualquier cosa. Red Bull el año pasado falló el primer crash test y ya vimos el año que hicieron. Red Bull este año ha fallado el primer crash test. Esto es una prueba de daños simplemente, no tiene nada que ver con el propio rendimiento. Pero ahora sí es preocupante. ¿Por qué? Porque no saben si llegan a los test. No saben si llegan a los test, teóricamente deberían de llegar, pero es que recordemos que su presentación es el próximo 7 de febrero. Quedan 10 días para esos test de febrero, para esa presentación, y quedan 20 para los test de pretemporada. No saben si llegan a pasar ese crash test antes de esos test de pretemporada. En teoría deberían de pasarlos, no debería de haber nada raro, no debería de haber preocupación, pero lo que transmiten desde Motorsport Italia es que sí que está habiendo esta preocupación después de no haber pasado este segundo crash test. Veremos, porque se vienen unas semanas muy intensas en Enston para conseguir reforzar y no tener esos daños cuando realicen esa prueba de daños. Veremos qué es lo que ocurre. Es lo que os digo, no debería ser problemático, no debería y no va a implicar que sean mejores o peores. Eso no se va a definir por pasar o no el crash test, pero lo tienen que pasar. Veremos qué es lo que ocurre con ellos. Luego ya está el tema de si serán o no rápidos, que eso no sabemos, por supuesto, tampoco, pero sí que la sensación que están transmitiendo es que van a tener complicaciones. Os tenemos que contar también con respecto a Alfa Romeo. Os tenemos que hacer una actualización sobre qué es lo que va a ocurrir con Alfa Romeo. Después de haber estado 6 años patrocinando al equipo Sauber en Fórmula 1, este año dejan de ser su patrocinador. Ya sabemos, todo por el hecho de que llegara Audi y no querían patrocinarlos más durante estos 2 últimos años. Se habló de patrocinar a Haas, pero querían un poco más de influencia. Bueno, al final nos acabó llegando al dicho acuerdo y salen de la Fórmula 1. Los planes de Alfa Romeo pasaban por, en un largo plazo, acabar regresando a la Fórmula 1, aunque de una forma distinta, no solo como patrocinador, sino como equipo entero, y durante este periodo irse al WEC, irse al campeonato de resistencia. Pero esto, Imparato, que es el CEO de Alfa Romeo, ha desvelado que han cambiado de planes. ¿Cuáles son sus planes? Bueno, pues parece que a lo mejor por un tiempo corto los deportes de motor
no van a ser su objetivo porque el Mundial de Resistencia abandonan ese proyecto. Sobre todo porque lo ha explicado Imparato y lo que dice es que tienen dudas, no están convencidos de la sostenibilidad económica que suponen los Hypercar. Sobre todo porque estamos en un momento donde está habiendo muchas marcas intentar meterse, bueno, intentarlo no, conseguirlo. Este año entra Alpine, ya entró Ferrari, va a entrar Aston Martin, marcas importantes, y el problema de la situación económica con los Hypercar cree que se van a disparar los costes de estos coches, y como se van a disparar los coches de estos coches, no quieren entrar en ello. Así que por ahora Alfa Romeo tampoco estará en el WEC. Y de esta forma, pues bueno, quizá tardamos un tiempo en ver a los de Alfa Romeo en competiciones de motor. Lo último a comentaros, y finalizamos con el vídeo, os tenemos que hablar acerca de la situación de Adrian Newey. Ayer mismo ya os contamos que Adrian Newey parece ser que podría dejar la Fórmula 1 a final de esta temporada, año en el que concluye su contrato con Red Bull. Seguiría con los de Milton Keynes, pero únicamente centrado en su proyecto de Hypercar, ese RB17 que por ahora tampoco se sabe en qué lo van a utilizar, pero que ya tienen diseñado ese proyecto y que Adrian Newey se centraría al 100% en ello. Esa noticia ya os la contamos, está muy desarrollada, os recomiendo que la vayáis a ver, y hay gente especulando sobre esto. La realidad: Adrian Newey, si esto ocurre, ¿va a dejar de tener total influencia en Fórmula 1? No. Por supuesto, va a seguir estando en Fórmula 1, es lo más probable, porque, para empezar, y ya os lo contábamos cuando os dábamos esa información, ese proyecto de Hypercar, que por ahora no tiene nada Red Bull en lo que utilizarlo, ya se ha hablado, ya lo hemos comentado en el canal, que ha sido una fuente de aprendizaje para Red Bull antes de llevárselo a los Fórmula 1. Si Adrian Newey está ahí, por supuesto va a tener influencia en los Fórmula 1. Más allá de ahí, sobre todo al final, si es que esto de por sí en la noticia, que ya os la contábamos nosotros, ya lo decimos. El principal motivo por el que Red Bull prescindiría de Adrian Newey es por su alto salario, porque se incluye en el límite presupuestario. ¿Qué es lo que buscan? Pagarle el salario por la parte de Hypercar, que eso la FIA no se lo va a revisar para el equipo de Fórmula 1, pagarle el salario por esa parte y que siga teniendo influencia en Fórmula 1. Y va a tener más o menos casi que la misma, porque hoy en día ya lo contaron en el equipo Red Bull, que no está al 100% trabajando en Red Bull, está casi al 50%. Entonces va a tener casi la misma, porque va a tener casi el mismo trabajo, lo único que el sueldo se lo va a llevar por parte de Hypercar Red Bull en lugar de por parte de Red Bull Fórmula 1, básicamente. Pero esto al final es el motivo por el que se va a realizar. Ya se habló en su día, además, de que Adrian Newey percibía parte de su ingreso recibiéndolo por otra empresa de Red Bull. Ese va a ser el tema. Van a darle el dinero por otro lado, pero para Fórmula 1, ya os digo yo que si esto se acabase confirmando, seguro que sigue ligado, porque desde luego que Red Bull, por mucho que lo digan, por mucho que Christian Horner incluso no hace demasiado dijo que no dependían exclusivamente de Adrian Newey. Por supuesto, el ingeniero más importante que tienen es Adrian Newey y no van a prescindir de él así tan fácil. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido de los diarios que realizamos. Y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.